Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. En algunas cosas la nueva década empieza como terminaba la pasada y en ese sentido parece que no avanzamos mucho en 10 años. En el 2009, la revista Semana hizo pública una explosiva investigación sobre las interceptaciones ilegales a periodistas, magistrados y políticos del entonces DAS, bajo el gobierno de Álvaro Uribe. Comenzando el 2020, más de 10 años después, la misma revista abre el año con otra explosiva investigación acerca de chuzadas hechas ahora por el ejército a magistrados, periodistas y políticos bajo el gobierno del también uribista Iván Duque. La revelación ayuda a atar cabos con una de esas noticias que pasó desapercibida en el largo respiro vacacional de Colombia: la salida de Nicasio Martínez, el comandante del ejército. Y es que en medio de las vacaciones, las navidades, años nuevos, siguieron pasando cosas en Colombia. Aunque algo escandaloso en otras latitudes, en este país el año empieza realmente la segunda semana de enero. A mí me parece un buen balance frente al agite que se nos viene el resto del año, quitando por supuesto los 18 puentes que nos hacen el país más festivo del mundo. Pero en fin, divago. Lo que quiero decir es que para arrancar el año, hoy les traemos un resumen post-vacacional para ponerse al día con todo lo que pasó mientras no estábamos pendientes y lo que está marcando la agenda en este principio de año. Noticias duras como el ritmo acelerado de asesinatos de líderes sociales, como atentados inquietantes de grupos armados organizados, como la disputa con Uber, una noticia que sí nos pone en un tema del futuro que Colombia sigue tramitando con una regulación de la década pasada. Noticias como la llegada de nuevos alcaldes y gobernadores o como la salida del ministro de Salud, que era uno de los que lo hacía mejor, para abrir campo a una inminente negociación del gobierno con algunos partidos como Cambio Radical para abrirles espacio en el gabinete. Bienvenidos al 2020, feliz año, mucha salud, paz y prosperidad. Aquí arranca Zona Franca. Y arrancamos este 2020 y este resumen de lo que pasó este año con un programa picante, porque está Ana María Arango, que es una de las periodistas de Café Picante. ¿Qué es Café Picante, Ana María? Una mamadera de gallo, básicamente. Un programa por YouTube que hacemos semanalmente con Antonio Morales. Café Picante, profesora del externado en Ciencia Política, columnista. Columnista de Café Picante también. Columnista de Café Picante. ¿Y qué más? ¿No? ¿Bien? ¿Bien? ¿Se fue de vacaciones? Estuve en Putumayo. En Putumayo. En Putumayo pasaron cosas. Y para este programa se ha vuelto ya casi una tradición en Zona Franca que nos acompañe Andrés Mejía, que es la conciencia de Colombia durante las vacaciones de fin de año, porque... Alguien tiene que serlo, ¿no? Usted nunca se va de vacaciones a fin de año. No, señor, porque disfruto mucho de Bogotá en el fin de año. El clima es hermoso, el tráfico es muy manejable. En fin, la ciudad se pone bastante atractiva y por eso me gusta quedarme en Bogotá el fin de año, para no mencionar lo caro y lo complicado que es ir a cualquier otra parte. Panelista de Blue Radio, columnista de Descartes en Bata. Sí, de mi propio blog. Hace rato que ya no escribo columnas para medios de... Yo fui muchos años, 15 años, columnista de ámbito jurídico. A mí yo extraño su columna en ámbito jurídico. Hombre, sí, sabe que muchas personas me lo han dicho y les agradezco mucho esa consideración. Yo también la extraño un poco. Pero por ahora en mi blog, que se llama, como usted dice, Descartes en Bata. Descartes en Bata, descartesenbata.com. Sí, señor, muchas gracias. Bueno, y entonces, ¿por dónde arrancamos? El año comienza hoy de alguna forma con una revelación importante que hace la revista Semana, que había hecho hace más de 10 años de una manera similar con lo de las chuzadas del DAS, pero yo quiero atar lo que pasó este fin de semana con la investigación de la revista Semana, con la manera en la que fue despedido elogiosamente por el presidente Iván Duque el excomandante del ejército, el muy polémico general Nicasio Martínez. Hemos tomado la decisión, después de haber tenido esta conversación, para que el general Nicasio de Jesús Martínez deje la comandancia del ejército. Él me ha expresado sus motivos familiares, los cuales
no solamente he acogido, sino que los he acogido con un inmenso sentimiento de gratitud y de admiración por su tarea cumplida a lo largo de más de 38 años de servicio a Colombia. Mi general Nicasio, de nuevo mi admiración, mi amistad, mi reconocimiento por su labor al servicio de Colombia. Admiración, amistad, inmensa gratitud. Eso era el 27 de diciembre. Ahí sí hasta Descartes en bata se había levantado la bata. ¿Cómo no? Claro. Y salía el comandante del ejército, que había sido muy polémico, y ahora sabemos, o según la revista Semana, sabemos por qué, Ana María. Sabemos lo que hemos sabido desde hace mucho tiempo. Ha habido denuncias sobre procesos de chuzadas desde hace mucho rato. Varios senadores lo habían dicho. A ver, en diciembre habían salido Roy Barreras, Antonio Sanguino y Iván Cepeda. Habían denunciado esto desde hace mucho tiempo. La magistrada... Los magistrados habían dicho que los estaban siguiendo. Sí. Los 3 magistrados que llevaban el caso de Odebrecht también habían denunciado movimientos extraños, digamos, cuando el exministro Botero sale en el Congreso a decir que Dios le había revelado algunas conversaciones internas que habían tenido ellos. Por lo menos así lo reveló Roy Barreras muy claramente. Ahora, sorprende que sorprenda la denuncia de Semana. Sorprende que el ministro y el comandante del ejército se sorprendan cuando ha habido denuncias reiteradas en los últimos meses sobre eso. Lo que no sabíamos era el cómo. A ver, pero lo que sí trae Semana, que yo sí voy a decir que me parece sorprendente, es que había 2 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 2 magistrados que coincidencialmente en algún momento tuvieron la investigación de Álvaro Uribe Vélez, la magistrada Lombana y el magistrado Palacios, creo que se llama el señor, Eider Palacios. Sí. No, ese es el líder social de Bojayá. Y entonces ellos 2 estaban siendo seguidos, y además una de las fuentes de Semana, que esto me parece importante resaltarlo, es que esta investigación se hace con unas fuentes directas. Eran las mismas personas del ejército que estaban llevando a cabo estas interceptaciones las que hablan con la revista. Son más de 12 fuentes porque no están de acuerdo, las que dicen que además le llevaban la información a un político del Centro Democrático, aún por nombrar, por la revista Semana. Y que Semana, Daniel, da el paso extraordinario que ningún medio en Colombia había dado antes, de revelar detalles de los seguimientos e interceptaciones de los que ella misma era víctima, en un artículo adicional de la revista, adicional al principal de las chuzadas, detallando cómo, por ejemplo, había seguimientos al director de Semana en un café que él frecuenta para hablar con sus fuentes. A uno de los periodistas le entregan una lápida. Sí. ¿Cómo no? Y una cuestión de una camioneta que se habría movido por allí, por las instalaciones de Semana, con equipos de interceptación. En todo caso, yo pensaría, mi lectura de las revelaciones de Semana es que hay allí 2 fenómenos diferentes. Uno que parecería ser, y lo digo pues en condicional por el carácter de, me imagino que sujeto a investigación que está todo esto, uno que parecería ser una cuestión interna del ejército relacionada con las denuncias que ya se habían hecho en otros medios, en Semana también, sobre el regreso de la metodología del conteo de cuerpos y del conteo de bajas para las operaciones militares, que fue el primer golpe o el primer escándalo que tuvo que enfrentar Nicasio Martínez como comandante del ejército. A partir de eso se habrían desatado algunos seguimientos a Semana y a políticos como Roy Barreras, por ejemplo. Y otro caso diferente allí parecería ser algunas actividades que tendrían, y me excusan, que yo sé que suena un poco harto la repetición de condicionales, pero que tendrían la intención de hacerle seguimiento al proceso judicial contra el expresidente Uribe. A ver, hoy el gobierno sale el ministro de Defensa, que como recién llegado, digamos que no se tiene que cargar la responsabilidad de esto completa, y está Guillermo Botero callado en algún lugar, diciendo que esto no tiene nada que ver, que la salida de Nicasio Martínez, lo que vimos del 27, no tiene nada que ver con la investigación y con estas posibles chuzadas, y dice además que ellos no sabían nada, y ellos se van a mantener en esta versión de que sean los entes judiciales los que esclarezcan todo, digamos que pasando por delante el hecho de que hay unos entes de investigación propios dentro de las fuerzas militares. Y es extraño, al menos extraño, que no se hayan enterado. ¿Por qué? ¿Y por qué es como tan complicado poderles creer?
Están usando, según la investigación de semana, un equipo que costó miles de millones de 3.000 pesos. millones de pesos. Y que estaba destinado para unas operaciones específicas, pero hasta donde dijeron esta mañana el comandante del Ejército y el ministro de Defensa, no se había empezado a regular la utilización de ese equipo. El hombre invisible. El hombre invisible. Sorprende también Por eso no lo vieron. Pero lo pagaron. Alguien tenía que hacer ese chiste. Yo lo entiendo, sí. Pero es sorprendente además porque también habla muy mal del ejército. Es decir, si no se habían dado cuenta, también habla muy mal del ejército. Así como habla mal de ellos, que digan ahora, tanto el ministro como el comandante nuevo, que no se enteraron que habían allanado un batallón. El batallón de Facatativá. En un allanamiento que aparentemente fue una operación muy grande, cinematográfica, que cualquiera la habría visto, incluso en las cercanías. Entonces la preocupación yo me sumo, digamos, a la preocupación, y cuando oí la rueda de prensa del ministro de Defensa y ex canciller Carlos Holmes Trujillo, la impresión que transmite es bastante preocupante. Sí. Y permítame en esto ser un poquito exagerado para principios del año, y es la impresión de que el gobierno no tiene control de las fuerzas militares. ¿Y a qué voy con esto? Miren, las fuerzas militares en Colombia a lo largo de la historia reciente del país han tenido episodios en que se les salen un poquito de las manos Sí. al control, por una razón muy elemental, y es que en la formación de las fuerzas militares, tanto de los oficiales, suboficiales, soldados, etcétera, están muy claras las nociones de jerarquía y obediencia. Y efectivamente así funcionan. A las fuerzas militares el poder civil les da órdenes y ellas se someten a esas órdenes y las cumplen. Cuando el poder civil no asume debidamente esa función de ejercer liderazgo y mando sobre las fuerzas militares, empiezan a actuar con un cierto grado de autonomía y en algunos casos a manejar agendas propias. Esto no es la primera vez que pasa, y en ese caso pues empiezan a aparecer todo tipo de disfunciones. A ver, y yo he escuchado, y aquí vuelve a sonar esa frase que ha resonado en todos los análisis que se hace de este gobierno, es que una cosa es el gobierno y otra el centro democrático. Es posible que haya un sector de las fuerzas militares al servicio no del gobierno, porque es que yo no puedo creer que el presidente Iván Duque haya hecho una tan elogiosa despedida de Nicasio Martínez, sabiendo que tenía ese rabo de paja tan grande, y entonces que hay un sector de las fuerzas militares que está tal vez al servicio del centro democrático y no del gobierno. También me parece curioso, pero de cualquier forma, el responsable es el presidente. Sí. El responsable tanto de las fuerzas militares como de lo que pase políticamente en el país es el presidente. Y es en este momento, pero también lo fue con el ministro Botero, porque es que esta situación que estabas mencionando hace un momento, Andrés, de que pareciera que el gobierno no se entera mucho de lo que pasa en el ejército, ya nos había pasado con la muerte de Harold Trompetero, con el asesinato de Didier Torres. Sí. De Dimar Torres, Dimar Torres. reincorporado de las FARC, sí, en el Catatumbo. Que esa patinada del ministro Botero era evidente la descoordinación que tenía con el ejército, y luego no pretendo hilar muy delgado ni mucho menos, pero es que la Iglesia acaba la semana pasada de denunciar que al menos en el Chocó y en algunas partes del Corredor Pacífico puede haber connivencia entre el ejército y algunos grupos armados. Y entonces para allá vamos, pero déjeme un poquito darle un cierre a este capítulo que va a seguir avanzando, que será la noticia más importante con la que arranca el año. Está por establecerse quién era la persona del Centro Democrático que recibía esta información. Dice Noticias 1 con una fuente anónima que se trata de Rafael Nieto Loaiza, el ex viceministro de Justicia, ex candidato, precandidato presidencial. Él lo ha negado rotundamente. Sí, él lo ha negado, y después habrá que esperar las investigaciones, pero a mí me pareció un poco convincente, me pareció que es convincente, porque él dice: Alejandro Santos me dijo que ellos no le habían dado esa información a Noticias 1. Sí. Y Alejandro Santos dijo minutos después en cadenas radiales que ellos sí sabían el nombre de la persona, pero se abstenían de revelarlo por tener cuidado, por consideraciones jurídicas. Pero aquí podría, es decir, Semana está empezando el año con el pie derecho periodísticamente, después de dudas que se habían generado alrededor de la revista con la llegada de voces más cercanas al uribismo, como Salud Hernández, como Vicky Dávila, sí, Luis Carlos Vélez, y está entrando, digamos, está volviendo a ser la Semana del 2009 con esta investigación. Y lo último que dijo es que va a ahondar en esa investigación para podernos dar el nombre de esa persona. Pero aquí entonces va a haber algo muy curioso, y es que si termina siendo Nieto,
va a pasar algo similar a lo que pasó con el New York Times. ¿Y por qué Semana no revela que Nieto era la persona que según ellos era el receptor de esta ayuda? Y sí lo hace Noticias 1 como lo hizo en su momento el New York Times frente a Semana. Bueno, eso está ahí cocinándose. Un comentario pequeño acerca de cómo impacta este caso, o sea, ayúdenme a darle una magnitud a este caso para lo que va a ser el manejo de este año y el principio del arranque de este año. Tiene muchas magnitudes, pero yo le comparto una que a mí en particular me preocupa. Yo creo que el gobierno de Iván Duque terminó el año con una sensación muy delicada y es la de que no tiene liderazgo, probablemente ni siquiera sobre su propio gobierno. Y hay muchas personas que están empezando a formarse la opinión de que dentro del gobierno hay diferentes centros de poder más o menos autónomos y uno de ellos apenas es el presidente, ni siquiera el más fuerte de todos. ¿Qué está pasando entonces si cierto sector de las fuerzas militares está obedeciendo no al presidente, sino a un subsector representado por ejemplo, por políticos del Centro Democrático que le estarían ordenando hacer operaciones de inteligencia y recibiendo ellos la información? Eso confirmaría esa dispersión de poder dentro del Ejecutivo. Ana María. Pero también ahí hay que resaltar que es nuevamente al interior del ejército que aparecen estas voces que nos cuentan qué es lo que está pasando. Igual que con el caso del New York Times. Los héroes sí existen. Exactamente. Entonces, porque si uno mira la cosa muy por encima, es decir, a rasgos generales lo que está pasando en este país, que nos están devolviendo un poco al conflicto hacia el 2005 pareciera, hay una diferencia muy grande. Y es que al interior de las fuerzas hay gente que está denunciando las cosas que están mal hechas. Y eso es una ventaja enorme. En un momento en el que el país... y voy a usar un término que detesto porque no me parece del todo malo políticamente, que es la polarización. La polarización, si se lleva bien, es una maravilla, pero en un momento en el que buena parte del país no lee la legitimidad del presidente ni del gobierno, esto que está pasando es gravísimo, además leído a la luz de toda la renovada fuerza que ha tomado el conflicto armado en este país. Es que volvemos a tener minas antipersona, masacres, desapariciones forzadas. Bueno, entonces usted me está llevando para allá. Déjeme, yo me salto lo que quería comentar de la policía, pero dame el mapa, ¿ya lo tengo, Juanse? Entonces hicimos un mapa, estos son los líderes sociales que han sido asesinados apenas en 15 días, en lo corrido de enero. 17 personas, estas son cifras de Indepaz, y fíjense los departamentos, y vuelven a ser los mismos departamentos. Yo ahí haría una salvedad con dos nuevas áreas que se complican, que es donde usted estuvo de vacaciones, en Putumayo, 5 personas muertas en Putumayo, y ya se empieza a abrir un poco el área de victimización de líderes sociales. Sigue siendo Cauca, Putumayo, Huila 2, Antioquia 2, Chocó, Norte de Santander y Cesar. Y entonces tenemos un arranque de año, y esto de las cifras de los líderes sociales, El Tiempo publicaba ayer una cifra que decía que en el 2019 habían bajado las muertes de líderes sociales frente al 2018, ¿cierto? Pero si me deja otra vez, le pego esto con el tema que traíamos, que es el de la gobernabilidad del presidente Duque. Es muy complicado cuando en diciembre él sale en su declaración pública oficial de cierre de año a decir que estamos mucho mejor y que cada vez asesinan menos líderes sociales. Es que cuando uno confronta estas cifras, es que el año pasado tuvimos 123 víctimas en masacres. Es que nuevamente después de muchos años volvemos a tener municipios confinados. Es que el conflicto tiene una renovada fuerza que los únicos que niegan son los representantes del gobierno. Pero ¿usted siente que eso es cierto, Andrés? Yo siento una preocupación en este sentido. No sé, hay personas que me han dicho que, por supuesto, que la muerte de una sola persona, y más si es un líder social, es grave, pero hay personas que me han dicho que históricamente la tendencia viene en descenso. No me consta, pero concuerdo en que no es una cuestión de celebrar. Es decir, sí hay una preocupación, y es que todo parecería indicar que ciertas regiones del país están como feudalizadas bajo el dominio de lo que se llama señores de la guerra. Sí, esa es la tesis de Gustavo Duncan. Por ejemplo, esa es la tesis de un famoso libro de Gustavo Duncan, y es la idea de que ciertas áreas quedan bajo el control de personas que tienen a su mando organizaciones armadas, que controlan negocios ilegales, narcotráfico, etcétera. Muy probablemente controlan las alcaldías y buena parte del poder público en esa región, y eso parecería estar sucediendo en las zonas iluminadas en el mapa que veíamos ahora, y eso, sea como sea, es una preocupación extraordinaria.
sí de alguna manera nos devuelve a preocupaciones anteriores, nos recuerda que el país todavía no está listo para dar buena parte de los pasos que debería estar dando hacia adelante, y le pone una tarea al presidente y al gobierno muy importante. Sí, es que el problema de gobernabilidad en términos de legitimidad del gobierno es evidente. Y es una tarea muy importante que tiene el gobierno en este momento. Necesita aumentar su capacidad de gobernabilidad y honestamente yo no lo veo dando pasos en ese sentido. Me voy a la pausa, francamente comienzo de año, así estamos trinando hoy desde nuestra cuenta en Zona Franca. El año comienza en la segunda semana de enero, cuando regresemos otras de las noticias que sucedieron y de las que usted no se enteró porque estaba de vacaciones. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de todo lo que pasó en vacaciones mientras usted no estaba pendiente, hablamos de cómo arranca el año, empezamos hablando de la noticia de semana, las investigaciones de nuevas chuzadas, ahora desde el ejército a magistrados, periodistas y políticos, pasamos por el recrudecimiento del conflicto, el asesinato de líderes sociales y sigamos con orden público. Varios atentados durante este periodo decembrino que contribuyen a esa sensación de deterioro de la seguridad. Entonces, el 20 de diciembre asesinaron a una pareja de esposos en Palomino, una zona muy turística de la Sierra Nevada de Santa Marta, aparentemente para robarles el carro. La resolución del homicidio fue peor porque fueron los paramilitares de esa zona que ajusticiaron a uno de los presuntos homicidas, los otros se entregaron muertos del susto. El 29 de diciembre en Cali asesinaron a un fiscal contra el crimen organizado, al señor Alcibiades Libreros, un homicidio de alto perfil. El 10 de enero, con una volqueta cargada con explosivos improvisados, atacaron las instalaciones de la Fuerza Pública en Yopal. El 10 de enero, un ataque a una base militar de Tame con 5 cilindros cargados con explosivos. El 11 de enero, asesinato de un policía y 2 militares, resultaron heridos en Nariño. El 12 de enero, la policía frustró un intento de atentado contra Timochenko, contra Rodrigo Londoño. Murieron los 2 presuntos implicados de este atentado que, dice la Fuerza Pública, fue ordenado por el paisa Iván Márquez. Los perpetradores serían miembros de una disidencia que sabían y que conocían el recorrido de Timochenko en Quindío, ¿cierto? Sí, aparentemente en una finca entre Quindío y el Valle. Y entonces estoy juntando, a ver, en Colombia siempre pasan estas cosas constantemente, no sé si esto lo estoy juntando de una manera que parezca que estamos en una espiral de violencia cuando no es así, cuando era peor antes. Yo siento que no era peor, por lo menos no era peor en los últimos años. ¿Por qué? Y esta pareja de esposos, estamos hablando de 2 personas públicas en su región. Estamos hablando de una líder ambientalista que se oponía a la construcción de un puerto de aguas profundas en Taganga, y estamos hablando de un DJ que la acompañaba, hacía de la rumba y de la música parte de esa lucha, digamos, ambientalista. Estamos hablando de un pero en ese caso no hay nada que ate el homicidio a sus actividades profesionales, más allá de la suspicacia que usted misma le pone. Y la suspicacia que le pongo es porque difícilmente, por robarle un carro a una persona, hacen lo que hicieron con estas 2 personas. Yo honestamente esa teoría tampoco me la compro, porque en este país tenemos experiencia en ladrones y en delincuencia común, y de todos los casos que uno conoce, que son muchos, a ningunas víctimas les ponen una capucha en la cabeza y los matan con tiro de gracia. Pues yo no descarto lo del robo del carro, porque hay casos en los que un robo ha salido mal y termina así. No lo sé, habría que esperar más investigaciones. En todo caso, lo que es extraordinariamente grave de este caso es que quienes terminaron, entre comillas, haciendo justicia con esto, son una organización armada al margen de la ley que aparentemente ejerce un dominio cuasi hegemónico en la zona, captura a estas personas o las obliga a entregarse a las autoridades, luego saca unos panfletos donde dice que no va a permitir ladrones ni delincuentes una zona además y volvemos a la hora y media de Santa Marta. Fíjense que eso es muy interesante, porque volvemos a la tesis esta de los señores de la guerra, es decir, hay un montón de zonas del país de facto dominadas por organizaciones al margen de la ley. Y fíjese que eso nos rompe el mito aquel de que esos son las zonas apartadas
apartadas del país, que eso es la Colombia profunda, que eso es solamente por allá la costa pacífica, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una región que queda a un poquito más de una hora de una de las ciudades más importantes de Colombia, una capital de departamento, bien conectada, con servicios públicos, con presencia de autoridades civiles, militares, policiales, etcétera, y aún así, no solo en Palomino, sino por toda esa zona de la Troncal del Caribe. Y en la misma Santa Marta se denuncian todo el tiempo actividades muy sospechosas que parecerían tener que ver con narcotráfico, por ejemplo. Hay un funcionario de parques asesinado en el Magdalena, una líder social. Es que toda la situación, pero siguiendo con esa línea, en Cali el asesinato del fiscal Librelos. Que esa hipótesis sí que me parece a mí rara. ¿La de que le iban a robar la cadena? De hecho, es por las circunstancias fácticas del hecho, es bastante rara. La manera como le disparan, el lado por el que le disparan, el hecho de que la cadena parece que no tenía ningún valor, en fin, y parece además que nadie de los que conocen al fiscal asesinado se cree esa hipótesis. A ver, pero entonces déjeme, yo me devuelvo a lo de la policía, Juanse, y es que si hubiera unas instituciones bien preparadas para luchar contra el crimen organizado, para asegurar la seguridad ciudadana, tal vez todas estas teorías con tintes conspirativos que lanza, por ejemplo, Ana María, y que incluso una liberal racional de centro derecha como Andrés Mejía está dispuesto a entretener, podrían ser descartadas, pero tuvimos una noticia en fin de año que involucraba a la policía. Cúpula de la policía da explicación frente a escándalo por posibles casos de corrupción. Y esto tiene que ver, esto es del Espectador, y es que el director de la policía mandó al inspector general, a William Salamanca, a vacaciones por 400 días. Largas, unas vacaciones largas. ¿Qué habrá que hacer para que a uno lo mande a vacaciones? Abrir una investigación. El señor Salamanca, el general, me imagino debe ser el general Salamanca, estaba aparentemente preparando unas investigaciones por corrupción dentro de la cúpula de la Policía Nacional. Esto terminó en que los dos se tuvieron que ir a sentar con el presidente Iván Duque, a hacer las paces, para que... Al final un poco un chiste, ¿no? Toca reírse, porque si no toca llorar. Mejor reírse de todo eso. Sí, bueno, lo de vacaciones de 400 días es... Sí, no, mire, no hay que ser ni de izquierda, ni paranoide, ni nada para pensar que algo raro hay ahí. Sí, claro. El solo hecho no equiparando lo de izquierda con paranoide, la extensión, ¿no?, de esas vacaciones... no, porque que ustedes, como usted decía ahora, que incluso una persona de centro derecha como yo puede a veces sospechar esas cosas, es que lo de las vacaciones de 400 días no le cabe en la cabeza a nadie. O sea, eso no, ni siquiera una explicación. O sea, unas vacaciones de más de 30, 40 días, supongamos que por razones operacionales, fatiga, etcétera, a un comandante de una unidad policial se le dan unas vacaciones de 2 meses, bueno, comprensible. 400 días es algo que sale de toda normalidad. Y esto nos devuelve un poco la discusión acerca de la capacidad del gobierno de ejercer el mando. Y este es un punto clave, es la comandancia en jefe de las fuerzas militares y de policía, una atribución exclusiva del presidente de la República, y sobre todo una atribución que fue importante a la hora de hacerse elegir, era el retorno de la seguridad. De la fuerza. Y resultó que no, el país es otro, el país cambió. Y así como hay... Pero hay problemas que han envejecido mal, Ana María. Muy mal. Todos los problemas han envejecido mal. Pero eran problemas que venían desde antes. Claro, no le puede echar la culpa al presidente después de 16 meses en el poder de todos los problemas. Ni mucho menos, pero como presidente responsable. Es decir, no es culpa de él, pero él asumió la presidencia de la República de un país así. Y en este momento él es el responsable de garantizar la seguridad. Él es el responsable de garantizar que la justicia opere tranquilamente sin micrófonos metidos en el techo. Él es el responsable de garantizar... El micrófono era micrófono viejo. Eso dicen, de compensar que se les quedó, ¿no? Sí, no, es que tampoco. Estamos hablando de un micrófono que se encontró en la oficina de unos magistrados. Es cierto que hay problemas que han envejecido mal y, por ejemplo, y hay problemas que ni siquiera están en las manos del presidente de Colombia solucionarlos, como el problema mundial del narcotráfico, que está detrás de todo esto. Pero puede que no se puedan solucionar, pero sí se pueden de alguna manera mantener a raya. Yo pienso... Daniel y Ana María, que Colombia tiene unas fuerzas militares y de policía extraordinariamente preparadas desde el punto de vista técnico, profesional, operativo, etcétera, para exitosamente luchar contra todas estas manifestaciones, y así lo han mostrado en el pasado. ¿Qué se necesita?
que el comandante comande. Y entonces déjeme irme a Bojayá. Y este es obviamente un municipio del departamento del Chocó, conocido por todos por el atentado terrible que sufrió la población en una iglesia que dejó cerca de 80 personas muertas, la mayoría de ellos niños, en un enfrentamiento en el año 2000. Ayúdeme, ¿dos? 2002. 2002. Sí, 2002, entre las autodefensas y las FARC, era un tatuco de las FARC, que ahora de nuevo está siendo asediada por grupos ilegales, por una pelea entre paramilitares que llegan del Clan del Golfo y el ELN que estaba en la región. Esto dice, sí es Leider Palacios, uno de los líderes de la zona, acerca de la situación en ese municipio. El Estado ha mostrado su incapacidad histórica en proteger la vida de estas comunidades. Estamos hablando de que estas victimizaciones en Bojayá específicamente no son nuevas. Hemos venido denunciando los atropellos que están cometiendo tanto actores armados, incluso en connivencia con algunos sectores de la legalidad, en este caso de las autoridades militares, pero también estamos denunciando la falta de presencia institucional y social del Estado colombiano. Y entonces, lo que a uno no le cabe a veces en la cabeza en Colombia, donde la mayoría de nosotros vivimos con alguna seguridad, es que haya comunidades que están sitiadas y que no pueda usted salir de su pueblo para ir a otro pueblo porque está confinado, el confinamiento. El confinamiento, que es una de las formas de victimización más serias y muy colombianas, tristemente. Pero no sé si recuerdan ese pánico colectivo que vivió esta ciudad el 22 de noviembre. Porque iban a el día unos después bandidos, del paro. Exactamente, sí. Porque unos bandidos iban a entrar en los conjuntos residenciales y entonces hubo gente que no durmió y estaba con un el primer toque de queda en 40 años en Bogotá. Imagínese eso permanentemente durante toda la vida. Y es que esa es más o menos la situación que ha vivido buena parte del país. Y se la voy a poner peor. Frente al gobierno de la seguridad, al gobierno que fue electo para proteger la seguridad y para defender la seguridad, hace más de 3 meses la comunidad y la Defensoría del Pueblo en Bojayá vienen denunciando ante el Ejército del Gobierno Nacional que esta situación iba a pasar. Sí. Ellos denuncian la llegada de grupos armados al margen de la ley, denuncian que se están sembrando minas antipersona y no se hace nada. Y entonces llegamos a un fin de año en el que las comunidades están confinadas porque los grupos armados están alrededor, porque se están sembrando minas, y es la iglesia la que tiene que salir a decirle al gobierno colombiano: párele bolas a esta vaina. Y peor aún, va el gobierno y lo que dicen es: aquí no está pasando nada, todo está en perfecta normalidad. Sabe que yo me preguntaba, Daniel, si el Chocó, por sus características geográficas, la vegetación, la selva, los ríos, etcétera, la dificultad de comunicaciones, se podría eventualmente considerar como un territorio casi que incontrolable, pero la verdad es que también en los muchos años que Colombia ha estado luchando su conflicto armado contra diferentes organizaciones, ha acumulado unas capacidades y un aprendizaje y, como dicen ustedes, un know-how sobre cómo operar en regiones también como el Chocó. Yo he tenido la oportunidad de conocer personas de las fuerzas militares que han trabajado en el Chocó y su conocimiento de cómo moverse, operar y prevalecer en una región como esta es absolutamente admirable. De modo que, de nuevo, yo no creo que estemos ante una situación de cero capacidad, sí de muchas dificultades. En Chocó, ¿qué hay? Narcotráfico, tráfico de armas, minería ilegal, etcétera, todo esto, el río Atrato, tristemente convertido en una ruta de narcotráfico, pero tampoco estamos ante una situación de cero capacidad. Hay muchísima capacidad, hay gente muy preparada en las fuerzas militares y de policía, Defensoría del Pueblo y otras instituciones ayudan. Necesitamos que la orquesta se El presidente estuvo allá. Me tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos acerca de la visita del presidente, hubo algún revuelo en redes sociales que les traeremos con otras de las noticias que tal vez se perdieron durante el periodo de vacaciones. Ya arrancó el año. Feliz año, feliz 2020. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, francamente comienzo de año, ese es nuestro hashtag de esta noche, el año que comenzó pues ya hace como 15 días, pero realmente en esta segunda semana de enero el presidente estuvo en Bojayá. El presidente estuvo en Bojayá, hablábamos en el bloque anterior de lo que está pasando por allá y no le fue bien, al menos en redes sociales. Esto es Enredados. Nos enredamos con las
las críticas que le han hecho al presidente Iván Duque por haber repartido una bolsa de colombinas a varios niños en su visita al Chocó. La imagen hace parte de un video que subió Iván Duque a sus redes sociales y los memes no se hicieron esperar. Lo que manda para Venezuela, lo que lleva para el Chocó. ¿Qué tal Duque, vendedor en Transmilenio? Chocó después de recibir los dulces de Duque. Y aquí vemos al presidente cargando a un niño muy feliz. Acertado, desacertado, ustedes dirán. Nos vemos mañana con más Enredados. Y hoy estuve de lo que llaman trending topic, los millennials. No, aquí toca reírse. Se llamaba Duque Miserable, ¿no? Y se lo hicieron a propósito de ir allá a repartir. Pero ¿por qué no era un gesto? No era un No. gesto, no era un gesto. Es decir, las necesidades de Chocó, la situación de Bojayá, todo lo que ha pasado, las denuncias, el país con los ojos puestos en una región absolutamente vulnerable y sobrevictimizada permanentemente. Y este líder nacional, el presidente de la República, llega a repartir dulces. O sea, es casi un insulto. A mí me parece bien que haya ido. Eso es lo primero que quiero decir. Claro. Yo creo que ese tipo de actos de presencia son importantes. Yo lamenté mucho en su momento que el presidente no fuera al norte del Cauca, por ejemplo, o que cuando va a un lugar allí como por Santander de Quilichao, que es casi como ir a Cali, lamenté la falta de presencia. En este caso, pues sí, la lamenté antes, que lo felicito hoy por haber ido a Bojayá. Y en cuanto a lo de los dulces, fíjese que yo como que no le he dado importancia a eso. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el mundo contemporáneo, que es el mundo de las imágenes, el mundo de las redes sociales, la comunicación, etcétera, el liderazgo también se nutre mucho de elementos simbólicos y lamentablemente no fue el elemento simbólico más afortunado. El presidente repartiendo dulcecitos se presta para todas estas cosas. Yo no creo que tuviera mala intención, no quisiera tampoco darle importancia a esto, pero de pronto en el futuro es bueno calcular un poco mejor ese tipo de presentaciones. Nota a mí mismo. No repartir dulces. No, pero insisto en que quiero reconocerle que fue y... De usted tiene... Sí, pero digamos, la visita como un todo también fue bien desafortunada, porque es la misma visita en la que el gobierno nacional dice, aquí todo está en perfecta normalidad, aquí la gente puede salir tranquila a caminar por las calles, cuando estamos en semejante situación tan complicada. Es decir, cuando uno mira la visita como un todo, incluida la repartición de dulces... palo porque bogas y palo porque no. Yo estoy de acuerdo con que debe ir, y es muy importante que vaya, pero que vaya el líder del país, que vaya el presidente de la República a tomar las riendas de una situación muy complicada con la fuerza de quien debe garantizar la seguridad y los derechos de la población. Aquí parecía más una visita regular y cotidiana en una región como Medellín, ¿no? Donde la cosa está más o menos tranquila, que además el más o menos es entre comillas. Yo estoy de acuerdo que está muy bien que vaya y menos mal fue, porque es que en el Cauca nos está debiendo como 5 visitas, pero también le hace falta que lo asesoren como a qué va y qué es lo que debe mostrar y qué es lo que debe hacer en la región. Hassan. Sí. Hay cambio en el gobierno, nuevo director de comunicaciones, alto asesor de comunicaciones, salió Álvaro García, ahora llegó Hassan Nazar. Y estos todos eran, y hemos tenido un programa, casi todo el programa de temas de una Colombia que es como la Colombia de los 2000, la Colombia del conflicto armado. Hay también problemas del siglo XXI. Está lo de Uber. Ese es de 1940, que es para donde vamos con lo que está pasando. Uber, ¿qué tengo de Uber, Juanse? ¿Que se van? Una gráfica. Ah, sí, el fallo de la SIC. La SIC en el 20 de diciembre, más o menos, sacó un fallo en el que la Superintendencia de Industria y Comercio es el órgano independiente del gobierno, hay que decirlo, que define casos de libre competencia entre empresas privadas. Y en este fallo ordena librar oficio a las empresas prestadoras del servicio de telecomunicaciones para que suspendan el acceso a las redes de telecomunicaciones o la prestación de cualquier otro servicio equivalente de la intermediación en relación con la aplicación tecnológica Uber dentro de los 30 días siguientes a la recepción del oficio. Esto a propósito de una demanda de una empresa de taxis que dice que Uber está ofreciendo un servicio en condiciones de competencia desleal. Uber dijo entonces que se iba del país. Yo no he entendido bien, Mejía.
A Uber nadie la está sacando de Colombia, ¿cierto? No. Uber toma la decisión de irse de Colombia porque dice no tengo las condiciones para quedar. Y porque dicen, bueno, hay un fallo que es un fallo, como usted decía ahora, de la superintendencia, pero en ejercicio de funciones judiciales. Es una figura un poco extraña, pero así es, y yo le doy el beneficio de la duda a la superintendencia en ese sentido. No voy a partir de la presunción de que fue una cosa manipulada, ni mucho menos. Pero lo que Uber dice es, bueno, después de este fallo no me queda otra alternativa que irme del país porque necesito o porque quiero evitar sanciones jurídicas de mayor calado y voy a tener que hacerlo y no tengo otra alternativa. Por supuesto que eso también seguramente tiene un mensaje detrás que es mire lo que se está perdiendo el país o lo que se va a perder el país por no ponerse en serio en el trabajo de actualizar su normatividad para permitir estas nuevas operaciones. A mí, por otro lado, me parece que no nos podemos como rasgar los chiros porque es que Uber se está yendo de Colombia y tener que arreglarle a la empresa gringa que además tiene unas, digamos, problemas en sus relaciones con los trabajadores. Igual hay otras 43, ¿no? Claro, además. ¿Usted qué piensa? Yo también quedé muy confundida. Primero porque es una resolución solo para Uber, no para las otras plataformas de... Claro, pero porque fue una demanda en contra de Uber que tiene que resolver una empresa demandando a Uber. Sí. Pero luego, aquí nos revive una discusión que lleva como 3 o 4 años más o menos de si se reglamenta si es legal o si es ilegal o cómo va y la economía naranja aquí cómo juega, porque esa es la gran apuesta de los 7 enanitos del presidente Duque. Pero es la SIC, no tiene nada que ver con Duque. Ah. Ya que es el primer programa del año, usted me permite hacer un punto como un poco constitucional, que yo creo que esta ocasión de Uber nos debería servir para recordar, y es, yo no sé de dónde salió la idea, que no está en la Constitución colombiana, de que las actividades económicas y que las actividades de servicios para funcionar tienen que estar reglamentadas. La Constitución colombiana, artículo 333, dice que la iniciativa privada es libre y hay libertad de empresa, y solo en casos excepcionales, qué sé yo, hospitales, la profesión médica, el manejo de ciertas sustancias, etcétera, esas actividades están sujetas a reglamentación. Sí. Pero esa obsesión reglamentarista que tenemos los colombianos nos hace pensar que para que una actividad funcione tiene que haber una reglamentación previa. Entonces estamos operando con una reglamentación que yo no sé de cuándo viene. Sé que hay 2 leyes, una del 93 y una tal vez del 96, pero el modelo incluso es anterior, el modelo de cupos de taxi, sí, de tarifa controlada, etcétera. Y pues voy a decir algo que pues es obvio, pero parece que no lo estamos entendiendo, y es, naturalmente esta reglamentación se hizo cuando ninguna de estas tecnologías ni siquiera se soñaba que pudiera existir. Entonces pretender que ellas se acojan a esa reglamentación es completamente absurdo. Eso merece una entrada en Descartes en Bata. Me voy yo a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, seguimos con todo lo que pasó en vacaciones mientras usted no estaba pendiente. Se aprobó por decreto el salario mínimo, no llegaron a consenso los sindicatos, los gremios y los trabajadores. Esto es lo que pedían los sindicatos, la propuesta de los gremios de 5%, los sindicatos pedían un 8,11, que era para que les diera el $1.000.000 cerrado del salario mínimo, con la propuesta de los gremios que daba en 971.000. Finalmente el gobierno lo decreta, y lo decreta por la mitad, 6% del incremento, 980.000 pesos, 81.000 pesos, que es el salario mínimo. Muy rápido, 2 palabras. A eso ya nos tienen acostumbrados y siempre es por decreto. Y la otra es, en últimas, no, el señora, problema... la vez pasada fue... Pero la inmensa mayoría de veces, creo que hay 2 casos en los últimos 15 años. ¿A usted le pareció muy bajito y a usted le pareció muy alto? Me parece un poquito, me parece bien, digamos, me parece bien. Más creo que sería... ¿Con el liberalismo? Pues porque también hay que reconocer algunas realidades. Digamos, la inflación fue de 3.8%, de modo que el aumento hay una contaminación ideológica. Supera, eso es por estar viniendo a este programa. Pero si se lee ese aumento a la luz de la reforma tributaria, esto es un detrimento en el ingreso de los trabajadores. Yo no creo, porque la reforma tributaria no le sube los impuestos a los trabajadores. Y digamos, yo estoy con el primer punto de Ana María, es que esto es más o menos lo casi mismo de siempre. Lo que más bien me tiene preocupado a mí por el frente laboral es que tenemos una ministra de Trabajo que es la vocera de la demagogia de derecha del Centro Democrático en el gobierno. Ella parecería a veces ser su propia jefe,
Y ella es la que está canalizando, y por su vía se están canalizando un montón de propuestas como la de esas primas extraordinarias y todo eso, que me recuerda un poco la imagen del presidente repartiendo dulcecitos. Es: vamos a darles a los trabajadores una plata. Y así no se mejoran las condiciones de la gente. Las condiciones de la gente se mejoran con grandes reformas. Me quedan, voy a gabinete. Se fue Juan Pablo Uribe. Nadie, todavía no nos habíamos aprendido su nombre, apenas le estábamos conociendo la cara. Logró sacar adelante un proyecto de ley importante para poner en cintura, esto es de la silla vacía. Sale el tercer ministro del gabinete de Duque para 4 años. Acuérdense que Duque había dicho, este es un gabinete de 4 años, pero no. Salió Gloria Borrero, salió Guillermo Botero y salió ahora Juan Pablo Uribe en el mes 16 del gobierno más o menos. Sí. Renunció al Ministerio de Salud por motivos personales, es decir, el presidente le dijo por favor renuncie, y así le dio un golpe más a la meta de Duque de tener ministros de 4 años que den estabilidad a su gobierno. Y esto se da, y no quiero hablar mucho de Juan Pablo Uribe, sino del contexto de nuevo gabinete, nueva negociación, nuevos aires políticos en el 2020 para Iván Duque. Que pareciera que están atados a negociaciones con sectores políticos puntuales. ¿Entra Cambio Radical o no? Pues eso dicen los chismes, que entonces eso fue por cuenta de la reforma tributaria, algún ministerio tendrá que ser para Cambio Radical. Eso es básicamente un hecho que se puede dañar en la puerta del horno, pero por todos lados se comenta que Cambio Radical entra al gobierno. Y una más, que habrá gente dentro de Cambio Radical que se va a oponer vigorosamente a esa entrada al gobierno. Sí. ¿Cómo quién? Hay gente joven y gente muy buena en Cambio Radical, que pues yo no quiero comprometerlos. El representante, usted dice, el representante José Daniel López ha dicho que no quiere, pero Rodrigo Lara, que decía que no quiere, ya dice que bueno, que va a tocar. El Partido Liberal también podría estar ahí en algunas negociaciones. ¿Usted cree que César Gaviria logra dar ese...? Lo peor es que con Gaviria uno dice que sí, pero de pronto ya no, y después como con la reforma tributaria, que votaron sí, primero no. en comisiones a favor, luego Sí. en contra en plenaria. También está el rumor de Dilian Francisca Toro, que ni siquiera digo yo sería la entrada del partido de la U, sino de un sector político del que ella es jefe, y jefe muy poderoso. Y Roy Barreras, que es su socia política, quedaría ahí en ese una es el otro posición, sector de la U. Pero mire, Juan Pablo Uribe, todos mis respetos. Roy con unas buenas cuotas en el sector de salud vuelve a quedar tranquilo con el gobierno, ¿no? Exacto. Y Juan Pablo Uribe, muy brevemente, mire, mis respetos, creo que hizo una gran gestión. Sin embargo, yo creo que por las deficiencias de liderazgo y gobernabilidad que está teniendo el gobierno, este gobierno va a necesitar ministros que le ayuden un poco más a proyectar una visión política de su mandato y que tengan una dimensión política. ¿Estamos hablando de la ministra del Interior? Estoy hablando no sé, de la ministra del Interior, sin duda. Yo creo que la ministra del Interior no ha ayudado en ese propósito, pero en general yo creo que el presidente necesita un gabinete que ayude más a proyectar una visión política, ser más ministros. Ser ministro es un cargo más político que técnico, y ojalá eso no se nos olvide. Ojalá esto no se interprete nombrando politiqueros. Fue con un confidencial, ya no me acuerdo si del tiempo de semana, que a Nancy Patricia Gutiérrez ya ni siquiera las reuniones con los partidos la invitan, que eso lo hace María Paula Correa, la secretaria general. Antes de irme, llegaron el 1 de enero gobernadores y alcaldes, y esto es de la posesión de Claudia López. Hoy llega la ciudadanía a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Hoy no solo hacemos eco, sino que somos parte de las mayorías ciudadanas que se han tomado las calles con las demandas y aspiraciones apenas elementales y plenamente legítimas de los jóvenes, de las mujeres, de los movimientos cívicos, de los grupos étnicos, de quienes reivindicamos la diversidad sexual y la igualdad, no solo ante la ley, sino ante la vida, de los movimientos ambientalistas y animalistas, de los cientos de miles de personas que han salido espontáneamente a las calles a expresarse al ritmo de las cacerolas.
Claudia López, llegó la ciudadanía, parece que llegó el paro a la alcaldía de Bogotá. Ana María. Llega además con legitimidad y fuerza. Ella sí pareciera tener un programa muy sólido, definido, consolidado y legítimo. Enamoramiento generalizado con Claudia López, a ver cuánto dura. Dos notas Mejía. optimistas para terminar el programa, ¿me permite? Muy rápido. Sí, muy rápido. Primera, yo creo que este año la economía va a estar bien y eso va a ayudar. Segundo, a mí sí me entusiasma el fenómeno de Claudia López en la alcaldía de Bogotá. Lo que usted decía que llega el paro, tiene algo de razón en eso. Es decir, Colombia, en medio de todo lo malo, tiene una capacidad para oxigenar ocasionalmente su sistema político y eso ayuda a que no hayamos tenido un problema como el de Chile, por ejemplo. Y yo en la llegada de Claudia López a la alcaldía y en sus primeros actos de gobierno veo un poco esa posibilidad. Y me voy con eso. Muchas gracias a ustedes dos. A ustedes muchas gracias. Nosotros arrancamos el 2020 hoy y hasta que nos dé. Mañana nos vemos con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.